En física, nuestro tema que empezamos esta semana se le llama plano inclinado. El plano inclinado prácticamente es una herramienta que se ha utilizado para disminuir las fuerzas cuando nosotros queremos mover algún objeto. Si, por ejemplo, acá se está subiendo un barril en un camión, si le ponen un plano inclinado, una rampa, esto se le llama plano inclinado. Entonces, la fuerza que se necesita para subirlo, pues ya sería mucho menos. Todo lo contrario, si no estuviera esta rampa, para subir el objeto tendrían que hacer mucha más fuerza para cargarlo. Sí, entonces en el plano inclinado nosotros vamos a tener un peso que va a estar debido al objeto y de ese peso nosotros hacemos la descomposición de las fuerzas. Y los vectores que salen aquí ya lo hemos visto la vez pasada cuando, ¿qué fue? La tercera ley de Newton. Si nosotros tenemos un objeto, este objeto genera un peso cuya dirección va a ir hacia el centro de la Tierra, ¿sí? O decirlo así, si esta es mi superficie, el plano inclinado está así, el objeto está también inclinado. Entonces, el peso va a ir en dirección al suelo. Por eso es perpendicular a la superficie. Todo lo contrario, la normal va a ser perpendicular, pero a la superficie del plano inclinado. Por eso nuestros vectores quedan así. La normal forma siempre un ángulo de 90 grados porque es perpendicular con la superficie del plano inclinado. El peso forma un ángulo de 90 grados, pero con respecto a la superficie terrestre, es decir, con respecto al suelo. Y de ahí pues tenemos el ángulo, este ángulo que está aquí va a representar el ángulo que tiene ese plano inclinado. Ahorita vamos a trabajar plano inclinado sin fricción, porque de hecho no hemos visto ni qué es la fricción. Eso lo vamos a ver ya la próxima clase. Sí, entonces aquí otra vuelta está el sistema de fuerzas que yo les decía. En este caso, para poder trabajar, vamos a descomponer nuestro vector peso, que sería el que va en dirección al centro de la Tierra. Este vector se descompone en dos vectores que le llamamos componentes. Las componentes rectangulares de un vector lo trabajamos en tercer semestre cuando vimos física 1. Este vector lo descomponemos en una componente en X que es PX y PY. Lo vamos a trabajar de esta forma porque el eje X va a ser una recta paralela a nuestro plano inclinado. Su ángulo de inclinación va a ser el mismo que el plano inclinado. Bueno, de ahí es importante analizar cómo están nuestros ángulos en este tipo de planos. De acuerdo a las propiedades que trabajamos nosotros en ángulos matemáticas 2, que fue geometría, ¿sí? Ahí trabajamos ángulos y propiedades, vimos ángulos opuestos, opuestos por el vértice, correspondientes, alternos, bueno, vimos un montón de ángulos. Sí, de acuerdo a esas propiedades, este ángulo teta que está aquí en esta esquina, que es el del plano inclinado, va a ser igual al ángulo que se forma entre el vector peso con respecto al eje Y. Nosotros hemos trabajado ángulos con respecto al eje X, pero no importa, ahorita lo único que cambia es de que este ángulo va a ser en el eje Y, porque nuestra fórmula va a cambiar un poquito, ¿sí? Pero da lo mismo si se trabajara el otro ángulo que se forma del vector peso al eje X. Sí, pero nosotros ahorita vamos a trabajar el ángulo teta, que es el ángulo del plano inclinado y se forma en nuestro sistema de fuerzas del vector peso al eje Y. Ese es el que vamos a trabajar. Entonces dice aquí, recordando por geometría, las componentes de nuestros vectores, nos vamos directo a nuestra fórmula, va a ser igual al peso por el coseno de teta. Teta es el ángulo del plano inclinado.
pero si recordamos, el peso es igual a la masa por gravedad. Por lo tanto, nuestra componente en Y, WY, que sería este pequeño vector que sale del objeto hacia abajo, va a ser igual a la masa por la gravedad por coseno de teta. Ese sería nuestro vector componente en el eje Y. Y nuestro vector componente en el eje X, pues va a estar dado por el peso por el seno de teta. Como el peso, pues ya lo dijimos hace rato, va a ser igual a masa por gravedad, la fórmula del componente en X queda masa por gravedad por seno de teta. Esos son los que vamos a utilizar. Recuerden que la masa y el peso son cosas completamente diferentes. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a las propiedades que nosotros vimos cuando trabajamos las leyes de Newton, la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero como en el eje Y no hay movimiento, entonces la aceleración en Y vale 0. De ahí sustituyendo aquí la suma de fuerzas en el eje Y, vamos a ver nuestro eje Y. Este es el eje Y, que está así inclinadito. En este eje hay dos fuerzas. La fuerza normal que actúa hacia arriba y el vector componente WY. Entonces la suma de esos dos vectores nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, despejando nuestra normal menos WY igual a 0, la fuerza normal va a ser igual a WY, que es el vector componente sobre el eje Y. Y la fórmula ya la teníamos aquí arriba, la de WY. WY me va a estar dando igual la fuerza normal, que va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo del plano inclinado. ¿Sí? Y para las fuerzas horizontales que van a estar dadas en el eje X, que sería este vector eje X, va a estar dada por la componente, la suma de las fuerzas en el eje X, igual va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahí sí va a haber movimientos, ¿sales? A ver, vamos a trabajar el ejemplo número 1. En este ejemplo dice que un objeto de 5 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre una superficie inclinada. ¿Sí? Regularmente apóyense de dibujitos para que ustedes entiendan. Su ángulo es de 27 grados con respecto a la horizontal. Ahí nos está dando el ángulo que va a tener el plano inclinado, 27 grados. Colocamos nuestro objeto de 5 kilogramos. Como ahorita vamos a estar trabajando superficies lisas, por lógica, si nosotros colocamos un objeto en una superficie que está inclinada, pues este objeto va a tender a deslizarse hacia abajo. Va a haber movimiento en este plano inclinado, que prácticamente nosotros consideramos esta línea como el eje X. Por eso queda nuestro sistema de fuerzas así, como está como rotado nuestro plano cartesiano. Sí, bueno, aquí nos pide que vamos a calcular el peso y vamos a determinar el módulo de la fuerza normal en newtons que es ejercida sobre este objeto. Entonces, hagan su dibujito, de ahí hacemos nuestro diagrama de fuerzas que van a actuar en el plano inclinado. Recuerden que este plano, la línea del plano inclinado va a ser el eje X. Aquí está, eje X, colocamos nuestro objeto y en todo, de acuerdo a las leyes de Newton, cada que tenemos un objeto van a actuar dos fuerzas. La fuerza normal, que va a ser perpendicular al plano, y el peso, que es el vector rojo, que va a ser perpendicular a la superficie terrestre. Su ángulo, de acuerdo a lo que vimos hace ratito, este ángulo que está de este lado, ahora lo vamos a dibujar entre el vector peso y el eje Y. Si hacemos la descomposición de las fuerzas, aquí vamos a tener la componente en X y de este lado vamos a tener la componente en Y que llamamos WY.
Y ya de ahí vamos a aplicar nuestras fórmulas. Los datos que tenemos son masa, 5 kilogramos y el ángulo de 27. Nos pide el peso, pues el peso va a ser, siempre es igual a la masa por la gravedad, que sería 5 kilogramos por 9.8. Ya el resultado nos da newtons. ¿Por qué? Porque un newton equivale a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. De ahí nos pide también la fuerza normal. En la parte de arriba vimos que la fuerza normal está dada por la componente en Y, que es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo de inclinación de nuestro plano, que sería 5 kilogramos por 9.8 por el coseno de 27. Ya nos da 43.6593 newtons. Aquí vamos a calcular la fuerza normal de un cuerpo de 20 kilogramos que se encuentra sobre un plano inclinado de 20 metros. Aquí tenemos datos diferentes. 20 metros de base, es decir, observen su dibujo. 20 metros de base del plano inclinado y 8 metros de altura. Acá les puse 8 metros de altura. Colocamos nuestro objeto de 20 kilogramos. Nos pide hacer los diagramas de fuerza y vamos a calcular nuestra normal. Pero para nuestra normal, en la fórmula, aquí está la fórmula de la normal, necesito el ángulo. Y este ángulo en el ejemplo 2 no lo tengo. Entonces, como no está el ángulo, vamos a hacer cálculos para encontrarlo. Para eso nos vamos a apoyar de nuestras funciones trigonométricas. No sé si se acuerden, hace mucho tiempo que vimos funciones trigonométricas, segundo semestre específicamente, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí se las puse todas para que recordaran las 6 funciones y cómo las hacemos, coca, coca, ip, caco, caco. Entonces, como yo busco este ángulo de inclinación, por lo tanto, el lado que está aquí enfrente es el cateto opuesto y el otro es el cateto adyacente. De acuerdo a las fórmulas, pues es la tangente que tiene cateto opuesto y cateto adyacente, o la cotangente, pero esta no está en mi calculadora, por lo tanto usamos la tangente. De ahí calculamos entonces, tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto 8 metros sobre el cateto adyacente 20, me da 0.4, tangente de teta 0.4. Hay que despejar nuestro ángulo. Acuérdense que una función pasa como una función inversa. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 0.4. Lo calculan y les da 21.80. Ahora sí, ya que tenemos nuestro ángulo, ya podemos calcular la fuerza normal. La fuerza normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. Sustituimos 20 kilogramos por 9.8 por el coseno del ángulo que encontramos, 21.8014, y ya vamos a poder encontrar nuestra normal que nos va a dar 181.9814 newtons. De ahí ya vamos a trabajar otro tema que es el movimiento en el plano inclinado. Igual aquí, se parece bastante, vamos a tener planos inclinados, los vamos a descomponer nuestras fuerzas, nuestro vector fuerza, en las componentes de nuestro peso, Px, Py. Lo que cambia aquí es la notación. En el otro ejercicio llamábamos peso W y ahora tiene una P, pero la notación, recuerden que no importa las letras que se utilicen. Ahora lo que vamos a calcular es la aceleración con la que baja un objeto en nuestro plano inclinado. Sí, esa fórmula de nuestra aceleración va a estar dada por la gravedad por el seno de teta. Así de fácil vamos a trabajar. Vamos a hacer uso de nuestras fórmulas que vimos en el movimiento uniformemente acelerado. Si ustedes se acuerdan, ahí trabajábamos aceleraciones, velocidades finales, velocidades iniciales, desplazamientos también trabajábamos y tiempos. Ahorita les rescaté estas fórmulas que son las que van a utilizar. Las deben de tener por ahí en su libreta de, ¿qué será? Física 2 tal vez, o 1.
Ya ni me acuerdo, creo que fue la 1. Sí, ahí están estas fórmulas por si las necesitamos. Entonces vamos con el ejemplo número 1. Tenemos un objeto de ¿dónde? Aquí está. Un objeto se deja caer por un plano inclinado. Dice que el ángulo del plano inclinado es de 20 grados a una altura inicial de 80 centímetros. Recuerden que siempre vamos a utilizar como unidades metros porque nosotros trabajamos sistema internacional. Por lo tanto, en el dibujo yo directamente les puse 0.8 metros. Aquí nos da un dato que en el plano inclinado no hay rozamiento. Rozamiento o fricción le llamamos, porque estamos trabajando superficies lisas. Entonces vamos a calcular la aceleración que alcanza ese cuerpo. Tenemos el ángulo de 20, la aceleración dijimos va a ser igual a la gravedad por el seno del ángulo. Sería 9.8 por el seno de 20, pues de rapidito calculamos y nos da aceleración 3.3517 metros sobre segundos al cuadrado. Nos pide también una velocidad, calcular la velocidad cuando el cuerpo llega a la base. Entonces, lo que nos está pidiendo aquí es la velocidad final. Para utilizar esta fórmula de velocidad final, dice que es la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el desplazamiento. Sí, no tenemos el desplazamiento. El desplazamiento sería cuánto recorrió nuestro plano, prácticamente la distancia o longitud de este lado de nuestro plano y no lo conocemos, hay que calcularlo. Igual vamos a trabajar lo visto en segundo semestre. Y aquí tenemos nuestro ángulo, por lo tanto, el lado que está enfrente es el cateto opuesto y lo que vamos a buscar es una hipotenusa. Aquí les puse calcular hipotenusa. Entonces, la fórmula que ahora me va a servir va a ser una que tenga cateto opuesto e hipotenusa. Sería la función seno, es donde hay cateto opuesto con hipotenusa. Vamos a calcular la hipotenusa despejando. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto sobre seno del ángulo y me va a dar 2.3390. Ese sería el lado de nuestro plano inclinado. Eso va a recorrer el objeto. Ahora sí ya puedo calcular porque ya tengo el desplazamiento. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial. Como dice mi ejercicio que el objeto se coloca nada más, no tiene velocidad inicial, por lo tanto la velocidad inicial vale 0. Más 2 por la aceleración que calculamos arriba por el desplazamiento de 2.33, multiplicamos nos da 15.67, pero tiene BF al cuadrado. Hay que quitar el cuadrado con una raíz. Velocidad final ya nos quedaría la raíz cuadrada de 15.6792 y ya me queda una velocidad final de 3.9597 metros sobre segundos. El siguiente tema de física es cuando vamos a tener un objeto en el plano inclinado, pero aparte de eso vamos a aplicar una fuerza para mover ese objeto. Vamos a tener dos casos. El primero es cuando aplicamos esa fuerza hacia arriba, ¿sí? Es decir, empujamos este objeto hacia arriba, como en el dibujo que les puse primero donde están subiendo un barril. Ahí se está aplicando una fuerza que va a ir hacia arriba de nuestro plano inclinado. O puede ser que se jale ese objeto de arriba, ¿sí? La fuerza va a ir hacia arriba. Entonces, nuestras fórmulas que van a quedar aquí sobre nuestro eje Y, eje X, que es el eje horizontal, va a quedar la fuerza menos el peso por el seno del ángulo, que va a ser igual a la masa por aceleración. Si no tenemos el peso, podemos utilizar la fórmula como fuerza
menos masa por gravedad por seno del ángulo igual a la masa por la aceleración. Sí, da lo mismo, o calculan por aparte el peso, igual lo pueden hacer. Y el segundo caso, eso es en el eje X. En el eje Y, pues ya dijimos que ahí no hay movimiento. El segundo caso es cuando la fuerza la aplicamos hacia abajo. Si esa fuerza va hacia abajo, por lo tanto, nuestra fórmula quedaría fuerza más masa por gravedad por el seno del ángulo es igual a la masa por aceleración. Lo único que cambia son los signos de la componente Fx. ¿Por qué? Porque en el tema pasado parece que les puse por ahí una nota que los signos de los pesos se tienen de acuerdo al movimiento. Si van en el mismo sentido del movimiento, los pesos se consideran positivos y si van en sentido contrario son negativos. Aquí nos quedan los dos positivos porque pues el peso, el objeto ya sabemos que se va a deslizar hacia abajo. Y si todavía le agregamos una fuerza más en el mismo sentido, por eso queda positivo. Y en el de arriba queda negativo porque la fuerza que se está colocando va en sentido contrario al movimiento. Por eso entonces la fuerza va hacia arriba sería positiva y el peso va a ir hacia, el Fx va a ir hacia abajo porque sabemos que por la gravedad este objeto pues se va a recorrer hacia abajo. Entonces vamos a tener dos fórmulas. Trabajamos el ejemplo 1, aquí vamos a colocar un bloque de 32 kilogramos. Está en reposo, pero se le va a aplicar una fuerza hacia arriba de 90 newtons y su ángulo es de 36. Aquí ya no les hice dibujito, ya nos fuimos directo a nuestras fórmulas. En los ejercicios solo hacen su dibujo donde diga realiza el diagrama de fuerzas o algo así. Si no dice, no es necesario. Escribimos nuestros datos, la masa es de 32 kilos, el ángulo de 36 y la fuerza que se va a aplicar newtons hacia arriba. Es importante identificar si va hacia arriba o va hacia abajo, porque recuerden que lo único que cambia en la fórmula es el signo. En este caso, como va hacia arriba, utilizamos la fórmula 1. Fuerza menos masa por gravedad por seno del ángulo es igual a masa por aceleración. Sustituimos 90 newtons menos 32 kilogramos por 9.8 por el seno de 36. Es igual a la masa que es de 32 por la aceleración. Lo que nos está pidiendo aquí es que vamos a calcular la aceleración. Entonces, sustituimos solo la A. Si se dan cuenta aquí, como no la conocemos, la dejamos así como está. Pueden despejar desde aquí, desde el inicio, pueden despejar la A o pueden despejarlo al final. Si despejan aquí, pues les va a quedar que la aceleración va a ser igual a la fuerza menos masa por gravedad seno de teta sobre la masa. Sí, aquí lo que hice fue primero sustituir, hacer los cálculos y al final despejar, no importa, da igual. Sí, entonces primero multiplicamos todo esto que tienen acá. 32 kilogramos por 9.8 por el seno de 36. Nos queda 184.3294. Restamos 90 menos ese resultado y ya nos queda negativo menos 94.3294 igual a 32 kilos por A. Despejamos la A, está multiplicando el 32, está multiplicando, pasa dividiendo, ya nos quedaría menos 94.3294 sobre 32 kilogramos, nos queda menos 2.0102. Esa sería nuestra aceleración que va a tener el objeto cuando se le aplique una fuerza de 90 newtons. Como la aceleración nos dio negativo, significa que el objeto va a ir hacia abajo. Como tenemos plano inclinado, pero no hicimos el dibujo, este objeto va a ir hacia abajo. Quiere decir que esa fuerza que se aplicó no fue suficiente para poder subir el objeto.